Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chisme del mundo de las series turcas, de esos que nos encantan y nos mantienen pegados a la pantalla. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de algo que dejó a más de uno con la boca abierta, el gesto de Hande Erçel que dejó a Kerem Bürsin completamente mudo. Y no estoy exagerando. La historia es jugosa, llena de detalles y secretos, y estoy seguro de que les va a encantar. Así que si son fans de las series turcas, especialmente de Love is in the Air o Sen Kalkam, y si les gusta el chisme bueno, de ese que te mantiene intrigado, este es el vídeo para ustedes. Vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem, en sus vidas, en su relación, y por supuesto, en ese gesto enigmático que hizo que Kerem se quedara sin palabras. Prepárense para descubrir los secretos que rodean a esta pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla y que por un tiempo, pareció que también lo hacía fuera de ella. Antes de empezar, como siempre, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para ustedes. Ahora sí, preparémonos para el chisme. ¿Recuerdan el furor de Love is in the Air? ¿Recuerdan a Eda y Serkan, a Hande y Kerem? ¡Qué química, por Dios! Era imposible no enamorarse de la historia, de los personajes, y por supuesto, de la pareja que le daba vida. La serie que nos regaló momentos inolvidables, no solo triunfó en Turquía, sino que conquistó el mundo entero. Y con ella, la fama de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que pasaron de ser actores a convertirse en auténticas estrellas. La conexión entre Hande y Kerem era evidente y no solo en la pantalla. Empezaron a surgir rumores de una relación, fotos juntos, declaraciones. Y la verdad es que al principio parecía que la ficción se había convertido en realidad. Sus fans, como nosotros, soñábamos con que esa magia continuara fuera de los sets de grabación. Y durante un tiempo parecía que el sueño se estaba cumpliendo. En la vida real, Hande y Kerem se mostraban muy cercanos. Compartían momentos juntos, viajaban, publicaban fotos en redes sociales. Parecían estar muy enamorados. Nos regalaban postales románticas, cenas a la luz de las velas, paseos por la playa. Todo era idílico, digno de una película romántica. La pareja se convirtió en una de las favoritas del momento, y sus seguidores, como locos, los apoyaban y celebraban su amor. Sus publicaciones en Instagram se volvieron un festín para sus fans, quienes analizaban cada foto, cada comentario, buscando pistas sobre el estado de su relación. La complicidad que mostraban en eventos públicos, las miradas, los gestos de cariño, todo alimentaba la ilusión de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aunque inicialmente todo parecía perfecto, la relación entre Hande y Kerem empezó a mostrar ciertas grietas. Comenzaron a surgir rumores de crisis, de diferencias, de tensiones. Y fue entonces cuando llegó ese famoso gesto de Hande Erçel, el que nos ocupa, el que dejó a Kerem Bürsin completamente mudo. Este gesto, por pequeño que fuera, se convirtió en el catalizador de una serie de especulaciones que finalmente desembocarían en la confirmación de la ruptura. La prensa sensacionalista, ávida de noticias jugosas, no dudó en especular sobre las causas de la supuesta crisis, alimentando un torbellino mediático que sin duda afectó a la pareja. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuál fue ese gesto? Para entenderlo debemos retroceder en el tiempo y analizar el contexto. Estamos hablando de un evento específico, una situación que capturó la atención de todos los medios y de los fans. En ese momento la relación entre Hande y Kerem ya estaba en la mira de la prensa, y cualquier movimiento, cualquier declaración, cualquier gesto era analizado con lupa. Cada aparición pública, cada entrevista, se convertía en un campo de batalla para los paparazzi y los reporteros, que buscaban obtener la primicia que confirmara o desmintiera los rumores de crisis. La presión, sin duda, era enorme. El gesto del que hablamos se produjo en una entrevista, en una gala, Bueno, la verdad es que hay varias versiones. La más extendida es que fue durante una alfombra roja, en un evento importante. Los reporteros, como siempre, estaban ansiosos por obtener alguna declaración, alguna pista sobre la relación de la pareja. Kerem, como buen caballero, respondía a las preguntas con amabilidad y simpatía. Hasta que llegó el momento en que le preguntaron sobre Hande y sobre su futuro juntos.
La pregunta directa y sin rodeos buscaba una respuesta que alimentara las expectativas del público. ¿Se casarían? ¿Tendrían hijos? ¿Cómo veían el futuro de su relación? La presión, en ese momento, debió ser abrumadora. Aquí es donde entra el gesto que lo cambió todo. Ande, que se encontraba en ese momento cerca, realizó una acción inesperada. Algunas fuentes dicen que le dio la espalda a Kerem, otras aseguran que hizo un gesto con la mano, como restándole importancia a la pregunta. Otras incluso hablan de una mirada fría y distante. Lo cierto es que el gesto, fuera cual fuera, dejó a Kerem completamente desconcertado. Las descripciones varían, lo que demuestra la dificultad de reconstruir con exactitud lo sucedido. Sin embargo, lo que sí es unánime es la reacción de Kerem, su sorpresa, su silencio. La reacción de Kerem Bürsin fue inmediata. Se quedó mudo sin saber qué decir. Su rostro reflejaba sorpresa, confusión, y por qué no decirlo, un poco de decepción. La situación se volvió incómoda, tensa. Los reporteros, al darse cuenta de lo que estaba pasando, enfocaron sus cámaras en él, esperando una reacción. Y Kerem, después de unos segundos que parecieron una eternidad, optó por el silencio. No respondió a la pregunta, no hizo ningún comentario. Simplemente se quedó callado. El silencio en ese momento fue ensordecedor, y la falta de palabras dijo mucho más que cualquier respuesta. Este silencio, este gesto de Ande generó un revuelo enorme. La noticia se extendió como la pólvora por las redes sociales, por los medios de comunicación. Todo el mundo hablaba de ello. ¿Qué significaba ese gesto? ¿Era el fin de la relación? ¿Había problemas entre ellos? ¿Por qué Ande había reaccionado así? La especulación se desató y la prensa, como siempre, no dudó en alimentar el morbo. Artículos, análisis, vídeos, todo giraba en torno a ese gesto enigmático y al silencio de Kerem. Las especulaciones no se hicieron esperar. Muchos interpretaron el gesto como una señal de que la relación estaba en crisis. Otros, más optimistas, pensaron que se trataba de un malentendido, de un momento de tensión que no debía ser tomado en serio. Lo cierto es que a partir de ese momento, la relación entre Ande y Kerem empezó a deteriorarse. Los rumores de ruptura se intensificaron, y poco después, se confirmó lo que muchos temían: la pareja había terminado. La confirmación de la ruptura fue un golpe para los fans, que habían depositado tantas ilusiones en esta pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de apoyo a ambos actores. Pero ¿cuál fue el verdadero significado del gesto de Ande? ¿Qué fue lo que la motivó a reaccionar de esa manera? Las teorías son muchas y variadas. Algunas personas creen que Ande simplemente quería mantener su vida privada lejos del foco mediático. Otros, que ya no estaba enamorada de Kerem y quería dejarlo claro. Otras más, estaban cansados de la presión y de la atención que generaba su relación. La falta de una explicación oficial alimentó aún más las especulaciones, y cada fan, cada seguidor, elaboró su propia teoría. También se ha especulado sobre posibles desacuerdos entre ellos, sobre diferencias en sus personalidades, sobre la incompatibilidad de sus agendas. Quizás simplemente la relación no funcionó, y el gesto de Ande fue una forma de marcar distancia, de poner fin a la historia. La complejidad de las relaciones humanas, la presión del mundo del espectáculo, todo contribuyó a la complejidad de la situación. Lo que sí está claro es que ese gesto, ese silencio de Kerem, marcó un antes y un después en la relación. A partir de ese momento, la pareja empezó a distanciarse, y la historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas se convirtió en una historia de desencanto. La magia de la pantalla, que había enamorado a millones, se desvaneció, y la realidad, a veces cruel, se impuso. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionaron Ande y Kerem a la ruptura? Pues bien, como suele suceder en estos casos, ambos tomaron caminos separados. Cada uno siguió su vida, sus proyectos, sus sueños. Ande, con su belleza y su talento, continuó cosechando éxitos en el mundo de la actuación. Kerem, por su parte, también siguió adelante con su carrera, y aunque el recuerdo de Ande siempre estaría presente, ambos intentaron rehacer sus vidas. La vida después de la ruptura no fue fácil, y ambos tuvieron que lidiar con la exposición mediática, con las preguntas, con la especulación constante. Sin embargo, ambos demostraron profesionalismo y fortaleza.
El gesto de Hande, por lo tanto, no solo dejó mudo a Kerem, sino que también marcó el final de una historia de amor que había cautivado a millones de personas. Un gesto que, a pesar de su aparente simpleza, tuvo consecuencias importantes en la vida de ambos actores. La historia de Hande y Kerem nos enseña que a veces, las relaciones no son lo que parecen. Que el amor, la fama y la exposición mediática pueden ser una combinación explosiva. Que incluso las parejas más idílicas pueden tener sus problemas, sus crisis y, en ocasiones, sus finales. La presión de ser constantemente observados, la dificultad de separar la vida personal de la profesional, todo contribuyó a la complejidad de la situación. Y aunque el final de esta historia nos dejó un sabor agridulce, también nos dejó grandes lecciones. Nos enseña que es importante respetar la privacidad de las personas, que la vida privada no siempre es compatible con la fama y que a veces es mejor decir adiós que forzar una relación que no funciona. El respeto a la privacidad, la búsqueda de la felicidad personal, son lecciones valiosas que podemos extraer de esta historia. Pero, ¿qué hay de nuevo en sus vidas? ¿Cómo les ha ido después de todo este tiempo? Hande Erçel sigue siendo una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Ha protagonizado varias series exitosas, y su belleza sigue deslumbrando. Su trabajo en la industria del entretenimiento turco es innegable, y su nombre sigue siendo sinónimo de éxito y popularidad. En cuanto a su vida amorosa, ha tenido otras relaciones, pero hasta el momento, no ha vuelto a encontrar un amor tan mediático como el que tuvo con Kerem. La búsqueda de la felicidad personal, la decisión de mantener la vida privada alejada del ojo público, han sido quizás las claves de su éxito en esta nueva etapa. Kerem Bürsin, por su parte, también ha seguido triunfando en el mundo de la actuación. Ha participado en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su carrera ha seguido ascendiendo y su talento ha sido reconocido en diferentes ámbitos. También ha tenido otras relaciones, pero al igual que Hande, no ha vuelto a tener una pareja tan famosa como la que tuvo con Hande. La consolidación de su carrera, la búsqueda de nuevos retos, han sido sus prioridades. Y aunque el tiempo ha pasado, el recuerdo de su relación sigue presente en la memoria de sus fans. Todavía hay quienes sueñan con una reconciliación, con una segunda oportunidad. Pero como dice el dicho, el tiempo cura las heridas y cada uno ha encontrado su camino. La madurez, la experiencia han transformado la forma en que ambos enfrentan la vida y las relaciones. Así que, amigos, esa es la historia del gesto de Hande Erçel que dejó a Kerem Bürsin completamente mudo. Una historia llena de amor, de pasión, de rumores y, por supuesto, de secretos. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de la información y que se hayan divertido tanto como yo al contárselas. La historia, aunque ya conocida, sigue generando interés y debate. La magia de Love is in the air, la química entre Hande y Kerem, siguen siendo recordadas con cariño por sus seguidores. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del gesto de Hande? ¿Creen que fue la decisión correcta? ¿Creen que hubo algo más detrás de ese gesto? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. La interacción con la audiencia, el intercambio de opiniones, es fundamental para el canal. La comunidad de fans de las series turcas es apasionada y numerosa, y el debate sobre este tema es siempre enriquecedor. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, sobre todo, suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. La historia de Hande y Kerem, con todos sus matices, sigue siendo un tema fascinante para los amantes de las series turcas.